Vamos a dejar mi agüita aquí. Bueno, entonces la lógica solipsista es básicamente una creencia metafísica o sí, como una creencia filosófica que se basa en que uno solamente puede estar seguro de su existencia gracias a su propia mente, ¿sí? Porque pues la realidad o lo que está por fuera puede que parezca como entendible o que existe realmente, pero puede que por otro lado no exista. Entonces, la única forma en la que una persona puede estar consciente o puede estar segura de que existe es gracias a su mente, a su capacidad para pensar. ¿Sí? Entonces, este capítulo básicamente se trata en Lane teniendo cuestionamientos sobre sí misma, basada, pues digamos, como en esta grandísima frase de René Descartes, que es el cogito ergo sum. Que pues el cogito ergo sum es el conocido como el pienso, luego existo, o como lo traduce mejor como el pienso y por lo tanto soy. ¿Sí? Entonces, a partir de este episodio, Lane entra como toda en esta... En el octavo y en el 13 también. Pero pues el 13 tiene otro enfoque. Pero a partir de este episodio como que el anime mete una serie de cuestionamientos muy relacionados con la filosofía de Descartes. ¿Sí? Entonces eh, se relacionan en cuanto a que tanto el filósofo como ella se cuestionan su realidad y la veracidad de su realidad. ¿Sí? Entonces ella llega a el man llega a la conclusión de que, pues como comentaba ahorita, él solamente existe por el hecho de que piensa y de que puede racionalizar. Entonces, cuando Lane se cuestiona su identidad, gracias a todas estas otras Lanes que existen y pues que genera su trastorno, es cuando pues se cuestiona su existencia, que se da cuenta de que está pensando. Entonces, cuando está pensando, existe, ¿sí? Y es lo único de lo que no puede dudar. Entonces, hay un diálogo que dice Lane contra el dios del internet, donde le dice: mientras esté consciente de mí misma, mi verdadero yo está conmigo. ¿Sí? Qué gonorrea. Y eso que todavía no es como lo más loco. Pero básicamente es esto de que lo único que puede generar la conciencia suficiente para saber que estamos vivos o de que realmente somos algo es que podemos pensar. Porque al pensar nos estamos racionalizando en el mundo de las ideas. Entonces, como ya existimos en el mundo de las ideas, debe ser cierto que existimos, porque ya estamos en lo que permite que haya un yo físico. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, si yo soy consciente de que yo existo, ya hay una idea en ese otro plano de que existo, ¿sí? De que algo como llamado Juliana, por ejemplo, existe. Entonces, eso puede dar paso a que exista en el mundo material, en el mundo sensible. Eh, y bueno, como que toda esta cosa interesante en cuanto a la realidad a la identidad de Lane, más allá de que pues ella se torna consciente de sí misma, es que, y lo siento, esto es momento Eva referencia, es que es muy similar a lo que pasa en los capítulos 25 y 26 de Evangelion y pues en The End of Evangelion, en la segunda mitad, que es todos estos cuestionamientos de qué es el ser humano, qué es la existencia y por lo tanto qué soy yo. Sí. Eh, Esta canción suena re duro. Eso que le tengo re bajito. No sé si ustedes la están escuchando igual de duro, pero voy a dejar un poquito. Y es que bueno, aparte de que yo soy lo que yo creo que soy, porque pues yo concibo una idea de mí mismo, nunca hay un verdadero yo, ¿sí? Porque yo también soy lo que los otros creen que soy. ¿Le bajo más? Sí, es que se sonaba muy duro. A ver, incluso la podría cambiar. Esta creo que está más bajita. Eh... Ay. Entonces, bueno, si yo vuelvo a decirlo porque me perdí. Yo soy consciente de que existo y yo genero una idea de mí mismo, ¿sí? Entonces yo creo que sé lo que soy, pero yo
también me construyo en base a lo que los demás creen de mí. Es el lo-fi modo salsa. Es lo-fi de Zelda, lo siento. Entonces, nunca existe un verdadero o un único yo, ¿sí? Porque si bien yo tengo una idea de quién yo soy, esa idea está también relacionada a las ideas que los demás creen de mí, ¿sí? Entonces, es básicamente como solo existo porque la gente sabe que existo, ¿sí? Y pues hay un diálogo en el anime que lo dice. No hay un verdadero yo, solo existo dentro de la gente que sabe de mi existencia. Que eso es en el último episodio. Y que se relaciona, como decía, con esos episodios locos de Evangelion. Que esto pues nos lleva como a otra cuestión filosófica. Y esto es algo que seguramente ya han escuchado, que es el planteamiento de un árbol que cae solo en el bosque, pero nadie lo escucha. Entonces, ¿hizo algún sonido? ¿Existe sonido si nadie lo escuchó caer? Entonces, bueno, esta es como que otra cuestión de que se puede decir sí, sí hay sonido, porque, bueno, bla, bla, bla. O basándonos en el tipo de filosofía en el que estamos hablando hoy, se podemos decir que no hay, porque solo hay sonido. O sea, si no hay nadie ahí para escucharlo, no hay sonido, ¿sí? Porque se necesita que exista un sujeto o alguien que lo esté escuchando, que lo pueda conceptualizar como el sonido de un árbol cayendo. Entonces, si no hay nadie que esté ahí en el momento, pues el árbol no produjo sonido al caer, ¿sí? Entonces, básicamente es la lógica de que la conceptualización de una cosa, o bueno, la racionalización de una cosa es lo fundamental para creer que esa cosa existe. Como hablábamos ahorita con Descartes, o bueno, con Platón, debe existir en el mundo de las ideas para que exista en el mundo de lo real, ¿sí? O bueno, digamos, dejando de lado también un poco a Platón, porque pues como que ya se ha tratado un montón, pero pues es como que el que más se suele pensar cuando se trata de esto. También lo tratan en el idealismo subjetivo o el idealismo empírico, que es una doctrina filosófica, metafísica, que habla de que solamente existen las mentes y los contenidos de las mentes, pero que todo lo que está por fuera de ello existe gracias a que se ha concebido en la mente, básicamente. O pues como que las cosas no existen si no es por fuera de la mente. Es como, esto básicamente es esa, en resumen, ¿no? Muy resumido, pero es básicamente esta idea. Entonces, bueno, lo que comentaba, entonces, que se sostiene que las cosas no existen por su materialidad o porque puedan existir por sí mismas al estar en el mundo, sino que existen porque hay un sujeto que les da sentido. Si hay un sujeto que construye su propia realidad subjetiva, porque pues cada uno construye la suya misma, en base a que puede darle sentido a las cosas, es decir, a que puede pensar en las cosas, a que las puede convertir en ideas. O bueno, como decía Kant, el mundo que el sujeto conoce es el mundo que el sujeto construye. Eso lo dice en Crítica de la Razón Pura, por si alguien pues se lo va a anotar. Pero básicamente es toda esta idea a la cual le hemos estado dando vueltas, que el anime plantea y que pues plantean estos filósofos, de que las cosas únicamente existen cuando se pueden pensar, o cuando pueden estar cuando pueden ser racionalizadas, básicamente. Y pues toda esta idea de que si un árbol cae y no hace ruido, nadie lo escucha, hizo ruido, pues también se puede aplicar a las personas, ¿sí? Porque las personas existen como una idea en nuestra mente. Entonces es por eso que en la serie, como dijimos al inicio, por ejemplo con el caso del Dios, el Dios existe solo porque hay gente que cree en el Dios, ¿sí? Y en la serie muchas veces se señala esto, que por ejemplo este Dios de la internet solamente existe porque hay personas que creen en él, que son sus seguidores. Entonces si no hay un Dios con seguidores, pues ese Dios no existe, porque no vive dentro de la mente de nadie, ¿sí? Y pues bueno, lo mismo pasa con las personas o con cada individuo.
y es que cada uno construye y tiene un concepto diferente de las demás personas que conoce en base a su experiencia y sus recuerdos. Entonces, por ejemplo, digamos, alguien que solo me conociera a mí por los directos, pues tendría una idea de mí, pero las demás personas que me conocen en el mundo real, pues tendrían una idea completamente distinta en base a lo que han vivido conmigo o lo que conocen de mí, por ejemplo. Entonces yo existo como un ente y yo tengo una idea de mí misma, pero hay otras personas que tienen una idea completamente distinta, ¿sí? Entonces esto hace como que no haya un verdadero yo, porque también ese yo que yo soy depende de lo que los otros creen que yo soy, ¿sí? Entonces, bueno, eso hace que cada persona tenga una idea distinta de las demás personas. Y si bien yo existo, o bueno, creo saber que existo, porque pienso que existo, necesito que esas otras personas también se den cuenta de que yo existo. Entonces, bueno, en el episodio 13, y que es una frase que es muy parecida a alguna que hay en Evangelion, en el episodio 25, 24, no sé, antes de que a Shinji leen el Omedeto, es que Lane dice que no es que hubiera, bueno, voy a leer tal cual, ella dice, no es que hubieran muchas yo, es que solo es que yo estaba dentro de la mente de muchos, ¿sí? Entonces no es como que lo que yo creo que yo soy sea lo suficiente para que yo exista, sino que se necesita de que otras personas sean conscientes de que yo exista para que yo realmente exista, ¿sí? Entonces por eso digamos como que de mano de esta interpretación, el hecho de que Lane se pase tanto tiempo ya en la red y esté tan ajena al mundo real, hace que llegue un punto en el que las demás personas no la ven, no ven que exista o no creen que exista, ¿sí? Y digamos esto también pasa al final, cuando pues Lane modifica la memoria de las personas, de todas las personas, al borrar como ciertos hechos y al borrar principalmente su existencia de esas personas, ¿sí? Entonces ella modifica los recuerdos de las personas para decir, bueno, pues si yo no existo, bueno, no para decir que si yo no existo, sino para que ellos nunca hayan recordado que ella existe, ¿sí? Y bueno, como que al cambiar la memoria de la gente, pues así lo presenta el anime, al cambiar la memoria de la gente puede cambiar la realidad, porque la realidad, como comentamos ahorita, se construye a través de las ideas en la mente o de los recuerdos, por ejemplo. Entonces estos recuerdos pues moldean la realidad, la historia, el pasado, el presente y el futuro. Entonces si ella ya no existe en estos recuerdos, pues ya no existe en esta realidad, ni tampoco en el pasado, ni el presente, ni en el futuro. Entonces, si bien pues como que Lane ya deja de existir y se va completamente de este mundo, porque pues el último episodio deja la duda, ¿no? De si existe o si no. Pero es como que contrasta muy bien este final con la idea de que en la red nadie muere, ¿sí? Porque, y se vuelve a lo que hablábamos al inicio de Platón. En este mundo de las ideas, o en este mundo de lo que concibe la mente, nadie muere, ¿sí? Porque si hay registro de su existencia, o de que de algún modo u otro las personas lo conocieron, va a seguir existiendo en el mundo de las ideas, o en este caso en la red. Entonces, si una persona existió en la vida, así fuera física, pero luego estuvo en contacto con la red, como lo trata el anime, estuvo en contacto como en el internet, digamos, y se unió al internet al punto de dejar su cuerpo, pues nunca va a morir, porque esta persona conectó su mente y su esencia con el internet. Entonces va a seguir existiendo en un plano infinito, en un plano que no tiene fin. Entonces esta persona va a ser eterna, digamos. Sí, entonces pues como que en el anime se trata varias veces esta idea de que las personas viven en la mente de las otras personas, ¿sí? No, que no viven solamente en su creencia propia, sino que viven en la mente de las personas. Entonces esto se relaciona a lo que les comentaba antes del inconsciente colectivo que comenta la serie, de que las personas viven en la memoria de las demás personas.
y que pues las personas o los seres humanos estamos relacionados con los recuerdos de nuestros ancestros, sí, y con la información que pasa de en generación, que pues así como que lo dice el anime, pero tratándolo en temas del, bueno, en términos del inconsciente colectivo, todas las personas y todos sus recuerdos o todas sus vivencias están relacionadas como en este gran plano en el que llegan todo lo que los seres humanos viven, básicamente. Sí, que la serie señala que este gran plano, este inconsciente colectivo, se ha convertido en la red o en el internet, que los seres humanos hemos evolucionado a tal punto que hemos nosotros mismos podido crear ese mundo en el que nadie muere y en el que todos estamos conectados, ¿sí? Y que ese mundo pues es la internet. Y pues todas las personas que se unifiquen con él pues van a vivir para siempre, porque su mente, que es lo único importante de ellos, que es como su psique o su alma, va a estar conectado realmente con el internet, ¿sí? Entonces al estar conectado en este mundo va a poder estar conectado con absolutamente todas las personas y va a estar conectado para siempre. Entonces pues por esto tratan varias veces que pues bueno, el cuerpo no se necesita, porque si logramos conectar nuestra mente no vamos a necesitar de algo tan banal como el cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Entonces pues la idea de esta idea de la inmortalidad también es importante, porque como sabemos ahora siguen los intentos como tecnológicos para pasar la mente humana o codificarla y poderla unir a una computadora o a la red, ¿sí? Y pues esto es lo que por fin nos lleva a la segunda parte de la charla, que ya lo comentaré porque hay cosas en el chat. Qué gonorrea, ese mensaje está repro. ¿Cyberpunk? Sí, cyberpunk. O sea, sí y no, pero sí. Pero en el anime, pues como tal, no siempre se muestra como lo mejor, ¿sí? O sea, ahí estoy mostrando como los conceptos que trata el anime, pero en el anime ni siquiera se muestra como que esto sea la mejor opción, porque también comenta que pues todo esto de estar pensando únicamente como en este mundo nos aleja del mundo real, y en el mundo real pues también lo que comentaba mucho antes, está como la relación con las personas en otro plano, ¿sí? La relación como física, que las podemos sentir, que podemos ver que siguen vivos, ¿sí? Y pues también comentan que, por ejemplo, las personas que entregan toda su vida a la red, no, como que pierden su humanidad, ¿sí? Entonces no es como que sea algo tan bueno y tan bonito en el anime, porque es lo que genera básicamente todo el conflicto, ¿sí? Y que esto, vuelvo al tema y a la fastidiadera de Evangelion, es lo que pasa, por ejemplo, con la instrumentalización humana, ¿sí? Y por ejemplo, esto también pasa en Code Geass, que hablamos la semana pasada. Cuando se quiere que todas las personas existan en un mismo plano en el cual pues todos están en contacto con todos y todos tienen la capacidad y la posibilidad de ser eternos y pues no sufrir, porque pues su mente está en este lugar como perfecto, digamos, perfecto, se les quita su humanidad, ¿sí? Y entonces pues dejan de lado lo que son como humanos. Entonces pues por eso en Evangelion Shinji dice, no, pues no vale la pena vivir así. Pero eso se quedará para la charla de Evangelion. Pero aquí en este anime pasa algo similar, porque a pesar de todos los intentos que hay para unificarnos como un solo, o sea, como unificar todas nuestras conciencias en algo tan grande como sería la red, al final no sucede, ¿sí? Al final, pues cuando ya Lane toma el control, digamos, esto sí es un spoiler, lo siento, cuando Lane toma el control y ella asesina a este dios de la internet y se vuelve ahora ella la diosa de la internet, digamos, ella no llega ella no llega a tomar esta decisión de unificar a todas las personas en la red, digamos, porque se da cuenta que lo que importa es, o sea, que eso es importante, pero no es lo que prima,
sino es lo más importante de todo, por ejemplo. Y que por ejemplo, si tú te das cuenta, también pasa en Matrix, porque en Matrix está el personaje de Neo y está el personaje de el man que los vende, que ahora mismo no me acuerdo, que es el calvo, que los vende y que él dice, que los vende porque él dice que desearía nunca haber despertado de la Matrix, porque en la Matrix pues todo era perfecto y en el mundo real no lo es. Entonces es como esta persona que se da cuenta de que, oh, puta, yo aquí, este mundo no vale la pena y no es tan bueno como lo sería en la Matrix. Y a comparación de las personas que luchan por derrotar a la Matrix, esta persona dice que ahí está lo que es realmente bueno, ¿sí? Pero por ejemplo en Matrix, el chiste de que Neo sea el elegido es que es el que va a romper con la Matrix, ¿sí? Y que va a eliminar este mundo perfecto en el cual las personas están viviendo de esta manera porque no es humano, sino tiene como... se le ha desprovisto de humanidad a las personas al vivir de esta manera, por ejemplo. Y en el anime de Lane pasa lo mismo. Si no es como que las personas cuando están en este plano y no se han matado, vivan bien, porque viven como que la máquina les supera. Sí, esto ya lo voy a tratar ahorita en la segunda parte. Pero la máquina se convierte en lo que es ahora realmente importante. Y es en lo que es como que ellos viven en pro de la máquina, pero no en pro de sí mismos. Entonces son personas que dejan de vivir como personas, digamos, y como que pierden su humanidad. Pues a ver si está bien, yo no le veo el problema. Pues entonces tú vivirías así en la Matrix, por ejemplo. Pero pues el chiste es que no lo sea, ¿no? Que no sea lo que es deseable, digamos. Pero bueno, toma agua y pasamos a la segunda parte que está relacionado con esto. Pero bueno, la segunda parte, ahora sí, que es esto. El wirepunk. El límite imperceptible entre la realidad y el mundo virtual. Que bueno, aquí voy a mandar en el chat un link que explica como que todas las ramas de los géneros punk. Sí, el cyberpunk, el biopunk, el steampunk, bueno, todo esto lo explica en ese video por si alguien lo quiere ver. Explica las influencias del cyberpunk, la influencia que ha causado el cyberpunk, pero bueno, básicamente eso se habla en ese video por si alguien lo quiere ver antes de empezar esta segunda parte. Pero bueno, aquí hay que definir brevemente a los géneros punk. Sí, entonces bueno, estos géneros punk son corrientes contraculturales que han surgido a lo largo de diferentes periodos históricos y pues diferentes países, pero lo más importante es como los periodos históricos, ¿sí? Y que han sido adaptados a la ciencia ficción. Entonces, los géneros punk se caracterizan por el sufijo de su nombre, ¿no? Que es pues punk, del movimiento punk de los 70s. Entonces pues por eso cyberpunk, biopunk, wirepunk, en fin. Entonces, ¿por qué se lleva este sufijo? ¿Sí? Porque está relacionado directamente con la ideología punk pues de los años 60, que era básicamente el no future, que no había futuro, ¿sí? Que pues era una filosofía muy nihilista en la que básicamente se trataba que todo se reducía a nada, ¿sí? Y que por lo tanto pues nada tenía sentido. Entonces pues los punks como que se guiaban por esta filosofía nihilista, pero lo que ellos más se basaban era que no había futuro, porque la forma como existía la sociedad en ese momento hacía que las personas jóvenes no pudieran ver un futuro más allá, ¿sí? Por pues, los avances industriales, las desigualdades sociales, las oligarquías, la pobreza, en fin, básicamente esto, ¿sí? Entonces muchos punks de los 70s, los punks de los primeros punks, digamos, no creían que los avances científicos y tecnológicos pudieran darnos un futuro glorioso a las personas, sino que por el contrario creían que todo este desarrollo industrial
iba a hacer que hubiera más desigualdad social y pues que relegaría a la clase obrera a más explotación, porque pues no sería algo utilizado por los obreros, sino por las élites. Entonces, seguramente esto les recuerde al cyberpunk, que es lo que se trata, y digamos, de lo que se suponía que iba a tratar el juego, de cómo las empresas y las grandes corporaciones abusan de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, que también se trata en muchos otros géneros y en muchas otras cosas audiovisuales o incluso literatura. Entonces, bueno, el cyberpunk retoma toda esta ideología y la aterriza en un futuro de una sociedad futurista, sí, tecnocrática, basada simplemente en la tecnología, pero con un toque distópico, que este es el chiste del cyberpunk, que utiliza esta ideología de que no hay futuro porque las cosas no van a estar bien, y crea un mundo distópico en el que demuestra que las cosas no están bien, porque pues todo este desarrollo y todo este avance y evolución tecnológica de la humanidad lo que ha logrado es deshumanizar a la humanidad. Entonces dicen, bueno, pues existe toda esta tecnología, pero pues no nos ayuda porque nosotros tenemos que producirla, entonces somos explotados. O tenemos toda esta tecnología, pero pues hay un grandísimo contrabando porque las desigualdades sociales son tan grandes que solo las personas ricas acceden a la mejor tecnología o a la más segura. O bueno, también cuando se tratan temas filosóficos sobre el yo, por ejemplo, como es en Ghost in the Shell, que es, bueno, si yo estoy dentro de una máquina, yo existo, yo soy una persona, que pues quienes no la hayan visto es muy buena, y como comentaba ahorita fue influenció a Matrix, por si han visto y les gusta Matrix, pues Ghost in the Shell es como lo que lo inspiró. Y bueno, como que el cyberpunk se basa en comentar todos estas problemáticas, pero relacionadas a la tecnología. Entonces, bueno, básicamente el cyberpunk es un movimiento contracultural, y como tal pues tiene su origen en una tradición, digámoslo, revolucionaria o más o menos contestataria, que se basa como en la profunda desconfianza del uso de las nuevas tecnologías que puede tener en las personas, ¿sí? Que en vez de liberar y mejorar la calidad de vida de las personas, ayudarían a controlarlo o a alinearlo, ¿sí? Entonces, pues si bien como que el cyberpunk se centra en los usos negativos de la ciencia y la tecnología, también muestra situaciones que se reproducen en un escenario económico controlado por organizaciones cada vez más poderosas, personas cada vez más fuertes, pobres cada vez más pobres, y así pues se hace como una denuncia a una estructura social que está en decadencia, en la que los ricos se valen de su dinero para manipular a la sociedad, pues mediante el control de la tecnología y la producción de la misma. Entonces eso fue como que un pequeño resumen de la base ideológica y filosófica del cyberpunk. Pero pues como comentaba ahorita, fue como que una corriente cultural tan importante que se utilizó de maneras muy dispares y muy distintas. Entonces las personas que como que teorizan al respecto del cyberpunk y de los géneros punk, lo dividen como en dos partes, que es las partes, los géneros visuales, estéticos, y los géneros temáticos, que entonces están los punk estéticos, que es, digamos, hay uno que se llama Cia Punk o cosas por el estilo, que se basan únicamente como en esta estética tecnológica, pero como pobre o como desigual, sí, como digamos sería Night City, que le falta en la parte filosófica, porque pues es como simplemente mostrar el cascarón bonito, ¿sí? Y por otro lado están las personas que definen a los géneros temáticos, que son los géneros que se relacionan directamente con la ideología o la filosofía de los géneros punk o del cyberpunk. Entonces ahí está el biopunk o el wirepunk, que es el que estamos tratando,
o el steampunk, el dieselpunk, en fin, hay como muchísimos. Pero bueno, por eso dejé ahí el link de YouTube. Hay muchísimos, básicamente. Pero los que nos importan más el día de hoy son el biopunk y el wirepunk. Entonces, el biopunk básicamente se trata de biotecnología, y punk, pues de estos géneros punk. Y el biopunk es lo que está aquí abajito. Esa imagen que está aquí en el overlay es biopunk, que es la manera como se utilizan la tecnología o los avances tecnológicos para modificar o cambiar a las personas y a la anatomía de las personas, digamos, como más allá de simplemente que haya tecnología que se utilice en las personas, sino que sea como, por ejemplo, crear personas o modificarlas o cambiar su parte biológica, ¿sí? O jugar, digamos, como se dice, jugar a ser Dios, ¿sí? De meter la tecnología en los seres humanos, pero no como tal que ese sea el problema, sino que el problema es la manera como es utilizado por los entes de poder. Entonces el biopunk se trata en esto, cómo los entes de poder o las personas que dirigen que tienen el control de la tecnología manipulan a los seres humanos en una escala física, biológica. Y por otro lado está el wirepunk, que es el que más se relaciona con Lane, que hay una frase que todos decían respecto al wirepunk y que es como muy importante, ¿no? Y es básicamente que todo wirepunk es un cyberpunk, pero no todo cyberpunk puede considerarse un wirepunk. Entonces, el wirepunk es un subgénero que se enfoca directamente en la virtualidad o en la artificialidad del mundo, ¿sí? Entonces, en el wirepunk muchas veces no se distingue cuál es la realidad y cuál no, ¿sí? Qué es la parte real, qué es el mundo falso o de mentiras, y pues sí, es básicamente como esto. Entonces se relaciona, por ejemplo, con el cyberpunk en medida en que pues utilizas dos partes temáticas, la parte filosófica, que ya comentamos, y el tipo de desarrollo que suele llevar en las líneas del cyberpunk, que puede ser tecnológico, o por ejemplo el industrial, que es como el cyberpunk tradicional, por decirlo de alguna manera. Entonces son los implantes en las personas, o esta tecnología como súper grande, o esas ciudades llenas de tecnología, de luces, así como Ghost in the Shell, digamos. Mientras que está como el otro cyberpunk, que es el cyberpunk digital, que aquí es donde entra el wirepunk, porque digamos en el wirepunk lo importante es como la computación y los mundos virtuales que inevitablemente nos llevan como que a que existan seres humanos que piensan y existen únicamente en relación a lo digital, ¿sí? Como mentes artificiales inmersas o sea, a ver, voy a leer lo que anoté. Mentes artificiales nacidas en la inmensidad de los ceros y unos que conforman la base de la virtualidad. Entonces son personas que ya se puede cuestionar su humanidad, qué tan humanos son si toda su vida es en relación a este mundo virtual, ¿sí? Entonces, si bien por ejemplo en el wirepunk los seres humanos o pues los seres físicos, materiales de carne pueden estar presentes, no es lo que de verdad interesa, ¿sí? Porque es como un mundo incorpóreo en el que los cuerpos no son lo primordial, sino solamente su mente en relación a este mundo virtual que no saben diferenciar si es o no es real, ¿no? Entonces, bueno, las historias del wirepunk se suelen dar muchas veces en mundos virtuales, en inteligencias artificiales, que llevan a cuestionarse la realidad, el concepto de qué es real y qué no. Entonces, por ejemplo, este subgénero tiene una frecuente tendencia a lo existencialista, porque se cuestiona, obviamente, qué es lo que yo estoy viendo, ¿no? ¿Qué es lo real? ¿Puedo estar consciente de que esto es lo real? Y pues critica muchas veces el excesivo dominio del internet en la vida de las personas. Y pues, digamos, si la realidad virtual cambia o puede llegar a destruir al mundo real, o al mundo como ya ser
gracias por el follow, que puede, o sea, si este mundo artificial puede llegar a eliminar o a cambiar nuestro mundo real, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, como que el wirepunk es este subgénero que trata hasta qué punto los mundos virtuales pueden cambiar nuestro mundo real y nuestra realidad. Pero, y esto va relacionado con la frase de todo cyberpunk, todo wirepunk es cyberpunk, pero no todo cyberpunk es un wirepunk. Y es porque, digamos, como las temáticas del wirepunk es lo que importa, y no tanto lo futurista o la estética, ¿sí? Porque, digamos, un mundo de wirepunk puede estar relacionado con, o sea, puede estar presentado en un mundo contemporáneo, por ejemplo, un mundo en el que vivimos nosotros sería, como lo presenta Lane, un mundo wirepunk, ¿sí? Porque trata todos estos temas, pero en un mundo que no es futurista o que no tiene como estas convenciones futuristas, ¿sí? Pero pues, que trata estas cuestiones. Y pues no necesariamente tiene que estar lleno de parafernalia de cyberpunk, de lucecitas, de RGB, todo eso, ¿no? Lo que importa es la temática. Entonces, bueno, después de explicar todo esto, ¿por qué importa lo del wirepunk? ¿Por qué es importante? Y es básicamente porque la serie, pues, como yo comentaba antes, puede tener dos enfoques. O sea, se puede ver de muchas maneras y puede tener muchas interpretaciones, pero una de esas, siendo, digamos, una de esas la filosófica, como estábamos hablando ahorita al inicio, y siendo otra directamente la que está relacionada con estos subgéneros o con el cyberpunk. Entonces, si uno se va a poner a analizarlo desde un punto de vista meramente temático y no relacionarlo directamente con la parte filosófica, uno va a encontrar son similitudes con estos géneros, ¿sí? Y, por ejemplo, digamos, si bien lo filosófico es importante porque establece como todo un panorama frente al cual hablar, frente al cual basarse, lo que importa entonces es la manera como estos enfoques filosóficos guían la discusión en los subgéneros temáticos, ¿sí? Y en lo que presenta la serie sin hacer tantas interpretaciones. Entonces, digamos, como yo comentaba antes, ¿no? La serie se trata sobre este mundo que es condicionado por una falsa realidad, ¿sí? Y este mundo que es controlado por la idea de que las personas están mejor existiendo en otro plano, ¿sí? Que es el plano virtual. Entonces, digamos, ya dejando de lado todo ese análisis psicológico o filosófico de, bueno, esto se puede relacionar con Platón o con Descartes o con lo que sea, yo mientras iba viendo el anime como que tomaba también notas de lo que podía relacionarse en cuanto a lo que presenta la serie, y ya está, a lo que está ahí plasmado en el anime. Y, por ejemplo, encontraba en el caso, por ejemplo, de las múltiples personalidades de Lane, sí, que pues se puede tratar desde lo psicológico, pero si uno se pone a pensar en lo temático, sería un momento, es que es como la parte más interpretativa y medio volada, digamos, porque entonces ya no sería que pues la muchacha tiene trastornos psicológicos, digamos, sino pues que existe de verdad este mundo virtual que, digamos, sería como la Matrix, en el cual es como la Matrix, en realidad es como Matrix, pero Matrix 3 Matrix 3 o 2, no me acuerdo en cuál es, en el que el agente sale de la Matrix, pero es básicamente eso. Sí, cuando se tratan como estos subgéneros que tienen toda esta carga filosófica, sí, pero no es lo principal, porque lo principal es la historia como tal, y la manera como esa historia se relaciona con toda esta corriente cultural. El enfoque es distinto. Entonces yo ya no puedo decir que, bueno, tal vez Lane sufría de trastorno de personalidad múltiple, sí, sino que Lane, como dice el anime, es un software tal cual, y es una creación, algo que nació dentro de la red, dentro de la Wired. Entonces puedo explicar que sus problemas de socialización o su falta de personalidad o su falta de interés como por la vida en el mundo real es porque ella es básicamente una manifestación física de la red, ¿sí? Y como pasaba en Matrix, en
Creo que era Matrix 3 si no estoy mal, o 2. 2, creo. No recuerdo. Creo que es en el 2. Este ente que nació dentro de la red, de la Wired, que era simplemente algoritmo, o bueno, un software como lo definen a Lane, pudo hacerse real, ¿sí? Pudo convertirse en algo tangible y existir en el mundo real. Entonces, bueno, ¿por qué surge toda esta idea? Y es porque, digamos, en el anime hay muchas partes en las que el dios comenta que él la creó, que él creó a Lane. Y muchas personas le cuestionan a Lane, muchas personas que están envueltas en lo de la Wire, ¿no? Le cuestionan a Lane su humanidad, si ella es humana, si su familia era su familia, ¿no? Y entonces, como que desde este enfoque, uno puede decir, en realidad es que Lane nunca fue humana, ¿sí? Sino que Lane fue creada dentro de la Wired, fue un software que creó este dios, este falso dios, y que fue introducida en el mundo de los humanos o en el mundo real para hacer que estas personas estuvieran cada vez más cerca a la Wired y para hacer que todas las personas se unieran como a esta gran conciencia colectiva, ¿sí? Porque digamos, algo que por ejemplo he escuchado en mi carrera es que sí, pues uno hace interpretaciones de las series o bueno, de las obras, pero algo muy importante es tomar lo que las obras presentan como tal. No puedo simplemente sacarme interpretaciones y dejar de lado todo lo que la obra presenta. Y digamos, la obra toma muchas veces en cuenta esta idea de que Lane no es humana y de que sus personalidades simplemente son la manifestación de su personalidad verdadera en la red. Entonces, de que ella nunca ha sido humana, sino de que es en realidad un software. Por ejemplo, en el anime está como esta idea de que ella está envuelta en una profecía, que era lo que yo comentaba de que se relacionaba también con Neo, porque Neo pues está relacionado a la profecía y a que Neo es el elegido y bueno, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y que por eso Neo puede modificar a la Matrix, pero en Lane sucede algo diferente, y es que hay una profecía que nunca se termina de aclarar realmente, aunque queda como claro que es, o sea, nunca se dice textualmente, aunque queda claro que el fin de la profecía es que todos los humanos estén inmersos en la red, sí, que la red sea la gran conciencia colectiva de todos, pero por lo cual necesitan usar a Lane, porque Lane es la que tiene la capacidad de modificar, no la red, porque la modifica ya como por sí misma cuando entra, sino de modificar la realidad, ¿sí? Entonces es esto de que ella pueda modificar recuerdos, de que pueda modificar la realidad de las personas, de que ella, por ejemplo, pueda ver a las personas que han sido dejadas de lado. Es que es extraño, porque digamos, en el anime hay una parte en la cual su hermana se encuentra con esta profecía, ¿no? Con esta... le comentan que debe cumplir la profecía, que pues no es su hermana como tal, fue una familia en la cual metieron a Lane, como para hacerla ver como una persona real, ¿no? Pero bueno, como que a esta hermana la eliminan de cierto modo, y cuando ella regresa a su casa ya hay otra hermana ahí, y Lane se da cuenta de que hay alguien a la cual ella más o menos puede ver, pero que no puede ver al 100%, ¿sí? Está ella, su hermana, y hay como una figura desdibujada que ella puede ver, pero nos presentan el contraplano, que es su hermana, la real, digamos la real, que está ahí en ese momento y que las ve a ellas, pero ya no existe, ¿sí? Entonces ya van a ser 2 horas, pero bueno, voy a acabar rápido. Básicamente es esto de que lo que comenta la serie en cuanto al tema de Dios, el tema de la profecía, el tema de esta religión que busca cumplir esta profecía, que es pues unificar a todos bajo la Wire, se manifiesta como los verdaderos temas del anime, relacionándolo pues con esta cuestión del Wirepunk, ¿sí? De que no sabemos qué es lo real
y que no, porque pues si bien nos presentan como el mundo de la red, hay un momento en el cual estas personas que están inmersas en la Wired y que son poderosas en la Wired pueden modificar el mundo real. Entonces Lane lo puede modificar, por ejemplo, y lo pueden modificar los que hacen parte de esta religión, ¿sí? Hasta antes de que los maten, pero los pueden modificar y pueden controlar y cambiar o asesinar o reemplazar personas en el plano real, ¿sí? Pero todo lo están haciendo desde la red. Y Lane, ya hacia el final, también hay una escena en la que pues ella le cuestiona su poder al dios, digamos, pero el dios se manifiesta como algo real, ¿sí? A pesar de que su mente y su conciencia solamente existía en la red, ¿sí? Porque pues se había muerto, se manifiesta después como un ser real, que es algo muy interesante porque, bueno, si digamos Lei solo tiene un trastorno de personalidad, ¿cómo puede ser que esto suceda? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que esta persona que es un dios en la red se manifieste como algo tangible en el mundo real? Porque ella lo quiere así, ¿sí? Entonces es cuando este ser se manifiesta y ella como que lo destruye y pasa a ser la nueva diosa de la red. Entonces es como lo que sucede, por ejemplo, como lo que comentaba en Matrix 2, que la red tiene un poder tan grande y que como estamos en este género en el que cuestiona qué es lo real y qué no, y que esa frontera entre lo real y lo virtual no existe, es por eso que las cosas que existen en el mundo virtual pueden manifestarse realmente, ¿sí? Que a pesar de que parecerían ser algo falso, porque digamos este man de Matrix, el que se vuelve humano, pues no es humano, ¿sí? En ningún momento lo ha sido. Es un simple algoritmo, pero se vuelve físico, se vuelve real. Entonces, ¿por qué sucede, sí? O sea, ¿hasta qué punto llega ¿hasta qué punto es que no existe tal frontera que las personas que están en control de esta red pueden modificar y cambiar la vida y el mundo real? Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, digamos, uno puede ver que en esta interpretación, pues Lane no tenía doble personalidad, solamente estaba siendo reemplazada por la Lane del mundo virtual, ¿sí? Y que le quitaron su lugar de Lane real, ¿sí? Que se había manifestado como una parte de la red, sí, pero pues es como una interpretación mucho más literal de lo que muestran en la serie y no tanto como, digamos, filosófica, pero que está mucho más relacionado con toda esta corriente artística de los géneros punk, ¿sí? Entonces, mirándolo desde esta perspectiva, no nos están ya cuestionando como, bueno, miremoslo desde estas perspectivas filosóficas, de que, bueno, las personas, existe un mundo real y un mundo tangible, pero está relacionado con las ideas y bla, 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 no. Miremoslo desde que el punto de que existe la realidad y la virtual, bueno, y la virtualidad, pero ya no es uno sin el otro, sino que son los dos. Y hay uno que llega a tener incluso más poder, porque puede manifestarse como algo real, ¿sí? Tiene la capacidad de volverse real. Es como, no sé, me pareció muy loco, pero lo que decía es como la parte que puede ser, la interpretación que puede ser más fumada, digámoslo, sí, porque sería como interpretar el anime 100%, o bueno, no 100%, pero pues en un gran porcentaje, de manera literal de lo que nos dice el anime, y no de lo que nosotros interpretamos, sino de lo que se muestra y 100%. Entonces, eso, es como que, como tal, no quería hacer como todo un análisis desde la parte del Wirepog, pero como que me parecía interesante no solo centrar el análisis en la parte filosófica, ¿sí? Porque pues si bien es importante, pues no, como que también le quita una parte a la serie que yo creo que también es importante, que es lo que muestra la serie como tal, ¿sí? Por ejemplo, en la serie hay varios capítulos en los que se trata el tema de un procesador que se llama el procesador psique, que pues psique es mente.
Y ese procesador psique, como comentan en el anime, es lo que permite que las personas no simplemente se conecten a la red como estamos nosotros conectados ahora mismo, en este momento, sino que esas personas conecten su mente a la red, ¿sí? Que la puedan pasar a la red. Entonces ya no es solo de que, bueno, pues yo me conecto y estoy en contacto con las personas, no, sino que literalmente estoy dentro de la red a través de este procesador que se conecta a mi cerebro y a la mente y a la máquina, ¿sí? Que por ejemplo eso se podría relacionar con el biopunk. Y pues es algo como una interpretación muchísimo más literal, ¿no? Pero pues básicamente eso, que el anime como que tiene tantos enfoques y es como trata tantos temas que pues se le puede dar una interpretación completamente filosófica. Pero siento que hacer eso le quita gran parte de su representación temática en cuanto a temas, o bueno, a géneros que tratan estas temáticas. Si bien relacionándolo con la filosofía, no dejando de lado la parte de lo que se dice, de lo que se muestra, ¿sí? Y de que finalmente termina como construyendo toda la mitología de la serie, todo este universo, ¿sí? Voy a ver mis apuntes antes de cerrar, pero creo que no tengo nada más que decir. O pues, como que ya lo dije, pero es que hacer un análisis así, digamos, relacionándolo al Wirepunk, es decir, todo ya de lo que pasa en la serie. Y pues ya dije varios spoilers, muchos en realidad. Entonces, eso, básicamente. Es como una interpretación mucho más literal, que podría quitarle como lo divertido, pero pues a la vez no. Digamos, como que yo siento que es importante también nombrarlo. Sí, pues no sé. Pues por ejemplo, algo que tengo también anotado, ya por último, para relacionar con esto del Wirepunk, es que el último episodio pues se llama Ego, ¿no? Y en el último episodio pues Lane ya se da cuenta de que existe, ¿no? Y ya tiene como conciencia de sí misma. Pero pues relacionándolo desde este punto de análisis, sería que ella pues al eliminarse de la mente de las personas decide simplemente existir en la red y no dejar como que sea un plano que está por encima del mundo real, como lo comentan antes en la serie, sino que esté conectado gracias a la información, ¿sí? Como que ella decide quedarse como un software, podría ser, pero bueno, es como una interpretación más. Y ya, básicamente eso era todo lo que quería comentar.